versículo número 31 al 34. Lucas 22, 31. Dice así la palabra de nuestro Dios. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Amén. Señor, en esta mañana te pedimos que nos bendigas con tu palabra. Señor, confesamos que la necesitamos, que somos necesitados de ti y de tu palabra. Señor, ayúdanos a conocernos a nosotros mismos. Sé propicio, Señor, bendice a nuestros hermanos que están fuera del país, bendice a nuestros hermanos que están conectados con nosotros en esta hora, bendice a mi hermana Margot de Flores, fortalécela por favor, a nuestra hermana Ángela Albertina Mateu, viuda de Rodríguez, a nuestra hermana Fidelina Hernández, Señor, por favor, a mi hermana Graciela de Domínguez, por favor, bendícela, Señor, y al resto de la congregación, hermanas mayores, nuestra hermana Angélica, Señor, de Martínez, Señor, bendice a nuestras hermanas, y te pedimos en esta hora, bendito Dios, que tú seas propicio con nosotros, Señor, hablándonos de tal manera que podamos comprender el mensaje de esta mañana para nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesús oramos y reprendemos los estorbos, toda hueste, toda potestad, Señor, la reprendemos en el nombre poderoso de Jesús y oramos para que el cansancio, la preocupación, el sueño, el desvelo, Señor, la angustia, la desesperación, la tristeza o el dolor, la soledad, la depresión, Señor, las reprendemos para que no estorben, no obstaculicen que tu palabra pueda ser de impacto en nuestra vida. En el nombre de Jesús hemos orado y te damos las gracias. Amén, Señor, y amén. Pueden sentarse, hermanos. El tema para esta mañana es ignorancia de sí mismo. Ignorancia de sí mismo. El por qué compartir sobre esta porción que por lo menos nos va a servir para introducirnos es porque la ignorancia de sí mismo tiene sus peligros. Hay grandes peligros. Bueno, días anteriores hemos estado compartiendo sobre esta misma porción y hemos podido detectar el peligro cuando uno ignora quién es realmente. Esto es muy importante, el conocernos. Pero el problema es cómo conocernos. ¿Quién realmente puede enseñarnos quiénes en realidad somos? ¿Cómo es que nos vamos dando cuenta de quiénes hemos sido siempre y nosotros no nos hemos percatado de ello? Vamos a ver algunas cosas, considero yo, bueno, para mí todo es importante de la Escritura, y por eso menciono eso, que vamos a ver algunas cosas importantes, no porque yo las diga, sino porque las he encontrado, están en las Escrituras. Por ejemplo, estaba tratando la manera de recordar algunas citas bíblicas que pueden ayudarnos a conocernos. El apóstol Pablo, de alguna manera, y también la Escritura, en muchas partes de ella, nos hacen entender, nos hacen ver que la palabra es como un espejo.
lo dice Pablo, lo dice Santiago. Pablo dice que vemos como oscuramente, como por un espejo. Hay cosas que no son muy claras todavía por nuestra ignorancia, por nuestra mediocridad, por muchas otras causas. Y Santiago lo dice de una forma más clara, solo que añade de que somos olvidados, somos olvidadizos. Y eso no permite que nosotros nos demos cuenta quiénes somos. Pero la Escritura es la única que puede enseñarnos a hacernos ver realmente quiénes somos. Por ejemplo, nosotros no sabíamos que engañoso es el corazón más que todas las cosas. No lo sabíamos, que nosotros mismos nos podemos engañar. Por ejemplo, el apóstol Pablo, cuando se dirige a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo número 3 y versículo 16 dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si no nos conocemos, ¿estaremos aptos? Si no nos conocemos, ¿estaremos preparados para toda buena obra? ¿Podremos enfrentarnos a la realidad de la vida si no nos conocemos? ¿Podremos vencer a nuestro enemigo si no nos conocemos? Difícilmente. Por eso es muy importante el que nosotros nos podamos conocer. Y eso también me traía a memoria el libro de los Proverbios, en el capítulo número 1. Es increíble lo que dice el inicio del capítulo número 1 de los Proverbios. Dice: los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Y mire qué tremendo. Oiga o lea, mejor lea conmigo y vea lo que dice: para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Bueno, por aquellos que nunca leen los proverbios, ya hoy, primer día, para que usted siga de aquí en adelante todos los días. Lamentablemente no está un hermano que me decía esta semana: hermano, le agradezco de que me haya dicho como consejo que leyera los proverbios. Él tiene aproximadamente unos 18 o 20 años de congregarse. Sigo por el hecho de lo que le voy a contar. Y me dice, una vez usted me dijo, ¿realmente quiere aprender muchas cosas de la vida? Dice él, yo ni me acuerdo de eso. Lea los proverbios. Y me dice, y me recuerdo que usted me dijo, si usted lo lee de noche, se va a dar cuenta de todos los horrores que hizo en el día, pero si usted los hace en la mañana, usted va a tratar la manera de no hacerlos en el resto del día. Y me dice, increíble, me dice, ¿por qué tan tarde me lo dijo? Y es algo que debe salir de nosotros. Los proverbios realmente están diciendo cómo es el hombre, qué es lo que el hombre hace y qué es lo que el hombre no debe de hacer. Amén. Entonces, estamos viendo el caso de Pedro en el Evangelio de Lucas, capítulo 22. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Aquí lo trascendental es el versículo número 33. Pedro no se conocía, como muchos de nosotros no nos conocemos,
abrimos nuestra boca, no nos conocemos, adquirimos compromiso y no nos conocemos, damos promesa y no nos conocemos, no nos conocemos. Dice, le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Si Pedro se hubiera conocido a sí mismo, le aseguro que Pedro no hubiera dicho estas palabras, no hubiera adquirido este compromiso. Pero lamentablemente no se conocía. Y ese es los peligros de no conocernos a nosotros mismos. Entonces, por eso el tema de esta mañana es ignorancia de sí mismo. Ignorancia de sí mismo. Y vamos a ver sus peligros. Quiero mencionar 3 cosas. Se las voy a mencionar porque a veces no logramos concluir. La primera es que desvía y engaña a los hombres. Imagínense qué tremendo. Desvía y engaña a los hombres. Yo quiero preguntarle, en lo que hemos leído, ¿desvió a Pedro? Desvió a Pedro. ¿Engañó a Pedro? Sí, engañó a Pedro. Segundo, resulta en el deterioro inconsciente de los hombres. Imagínense qué tremendo. Resulta en el deterioro inconsciente de los hombres. Y tercero, se manifiesta en confianza de sí mismo. La ignorancia de sí mismo. El último punto, el tercero, se manifiesta en la confianza en sí mismo. Esto es que si nosotros confiamos en nosotros, entonces no nos conocemos. Es necesario que nos conozcamos. Bueno, yo creo que en las enseñanzas que hemos estado recibiendo de parte del Señor, nos hemos dado cuenta, especialmente cuando hemos estado tocando los puntos de la familia, podemos darnos cuenta de que no nos conocíamos. No nos conocíamos realmente. Y eso ha sido una gran desventaja para nosotros. Y es por eso que nos hemos expuesto y hemos pasado por grandes peligros. Y eso es, nosotros somos testigos de esa verdad. Muchos de esos peligros han sido de otra forma, pero algunos han sido hasta de perder nuestra vida. Amén. Bien, vamos a comenzar con el primero, que desvía y engaña a los hombres. Vamos a ir al libro del profeta Isaías. Vamos a ver el primer versículo en el capítulo número 44 y versículo número 20. Dice así la palabra de Dios: de ceniza se alimenta, su corazón engañado le desvía, para que no libre su alma, ni diga, no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha. Ya vamos a ver sobre qué se trata esto. Pero quiero que se enfoque primeramente en la lectura de Lucas 22, en el acontecimiento de Pedro, en lo que le pasó a Pedro. Si nosotros traemos la situación de Pedro, la vida de Pedro, lo que Pedro en sí era en ese momento, y lo traemos a este versículo, encontramos que Pedro había hecho un ídolo de sí mismo. ¿Y cuántos de nosotros hemos hecho un ídolo de nosotros mismos? Cuando hemos confiado en nosotros mismos. Y óigame, qué terrible es confiar en uno mismo. Por eso, cuando se alcanza cierto grado de madurez, somos bien prudentes.
Y hasta nos dicen pasmados por no actuar rápido. Nos dicen inútiles, nos dicen lentos. No, lo que pasa es de que ya no confiamos en nuestras habilidades. No, es que ya no confiamos en nuestras decisiones. Hoy tratamos la manera de esperarnos. Hoy el sabio, por ejemplo, el sabio busca consejo. ¿Y por qué busca consejo? ¿Porque es inútil? No, porque es sabio. ¿Por qué es ignorante? No, al contrario, porque tiene conocimiento. Consulta. Por eso los proverbios dice que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Entonces, el que ya no es, el que ya no confía en sí mismo, el que ya no derribó, al que ya le derribaron, esto es, lloró amargamente, ya no puede confiar en sí mismo. Hoy quiere estar seguro y ya no confiar en sí, sino que confiar en la experiencia, confiar en el conocimiento que ha adquirido, confiar en los resultados que le ha dado ese caminar. Entonces, vemos que aquí es figura que el idólatra se deleita en lo que es vano, figurativamente, porque el idólatra se deleita en lo que es vano. ¿O no se deleitó a sí mismo Pedro? Se deleitó a sí mismo que él podía más que todos. ¿Y cuántos, como lo dije quizás en la vez anterior, no sé si fue la semana pasada, cuántos realmente atropellamos a los demás cuando nosotros confiamos en nosotros mismos? Y nos deleitamos, al igual que Pedro, en algo vano. En el momento no parecía vano para él, pero después, qué vergüenza, qué humillante es regresar fracasado, qué humillante es regresar cabizbajo, o sea, qué humillante es tener que regresar con nuestra cabeza viendo hacia el suelo, qué humillante es regresar sin el valor que supuestamente teníamos y que nunca lo habíamos tenido porque nunca había habido una oportunidad de probar ese valor. Por eso uno admira a aquellas personas que son lentas en lo que estoy diciendo. No lentas porque sean viejas y que su cuerpo, no estoy hablando de eso. Lentas hasta lentos para hablar. Eso significa que primeramente están pensando antes de abrir su boca. Y los que no hemos aprendido y los que hemos hecho de nosotros un ídolo y en los que confiamos en cosas vanas, como en este versículo, somos aquellos que soltamos lo que pensamos y no nos importan las consecuencias. No nos importa ni nos ponemos a pensar a quién afectamos con lo que estamos diciendo o con lo que estamos haciendo o la forma en que lo estamos diciendo. No, pero yo no lo quise decir en ese sentido y posiblemente sea verdad, pero fuiste imprudente. Confiaste en ti mismo únicamente en que lo que estabas haciendo era correcto y no te pusiste a pensar que afectabas a los demás como estos. Pedro, todos estos te van a abandonar, pero yo no. Amén. Entonces, ¿no confió Simón Pedro en algo vano? Sí, ¿verdad? Ahora, dice que de ceniza se alimenta. De ceniza se alimenta. Fíjese bien, si el ídolo se quema, se vuelve cenizas. Pero, ¿qué es lo que el Señor quiere decir con esto? Vayamos ahí, siempre a Isaías 44 y versículo 15. 44, 15. Desde el 14 mejor. Dice así: corta cedros y toma ciprés y encina, que crecen entre los árboles del bosque, planta pino, que se críe con la lluvia. El 15.
De él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes. ¿Oyó? Cuece. No cose panes, cuece panes. ¡Qué serio está usted! Dios mío, y no por lo que acabo de decir desde que comencé, que está preocupado. No se preocupe, Cristo vive y Él reina y gobierna. Y cuece panes. Oiga, hace además, oiga hermano, qué tremendo, estamos viendo lo vano, y no tanto por el ídolo, sino por nosotros. Porque en el Señor ya no hay de estos tipos de ídolos. El ídolo en el Señor somos nosotros. Tremendo lo que Pedro le dijo al Señor. Señor, yo iré contigo. Mire, él, un Dios, a Dios. Dice, y hace además un Dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Oiga el 16. Parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego. Y el 17, y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame porque mi Dios eres tú. Sus peligros. Amén. Entonces, dice el versículo 17, del mismo leño hace todo. Note esto, hermano, estamos viendo el ejemplo en Pedro. Y Pedro soy yo, Simón soy yo. Yo soy bueno para esto, soy bueno para esto, soy bueno para aquello, soy bueno para esto, y también de eso hago un Dios. De lo mismo. Espero que me comprenda lo que estoy tratando, la manera de mostrar. Entonces, del mismo leño hace todo. Y dice que se quema parte del árbol. Y la parte del árbol hecho Dios no es mejor que lo que se ocupó. La parte del leño que dejó para hacer un Dios no es mejor que lo que se ocupó de la otra parte de la leña o del leño para hacer lo demás. Esto no es mejor. ¿Qué puede haber de nosotros de bueno? Entonces, ¿cómo podemos confiar en nosotros mismos? Si todo lo que hacemos se quema, significa que también esto se quema. Por eso es muy importante Proverbios capítulo 1 del 1 al 7. Para aprender, para entender razones. Los peligros de no conocernos. Es mejor decir, no sé si voy a poder. Mire, si me deja intentar, déjeme probar. Porque si yo digo esas palabras y fracaso, ¿sabe qué me van a decir? Mira, te felicito porque por lo menos lo intentaste. Trataste de hacerlo. Pero, ¿qué pasa si decimos como Pedro? ¿Qué nos van a decir? Nada. Nosotros
Nos vamos a sentir mal. Entonces, no es mejor que lo que se ocupó, la parte del leño que se hizo un Dios. Pues, si a este Dios también se le da fuego, también se vuelve cenizas. Qué tremendo, ¿verdad? Significa que Pedro no era mejor que la leña que estaban echando en la fogata. Por eso lo he aprendido para mí mismo, pero se lo quiero decir de esta forma. Por eso me preocupa cuando oigo y esto es en Cristo, ¿verdad? Cuando oigo a personas creer que porque ellos no han hecho algo, creen que nunca lo van a llegar a hacer. Y es el mismo material. No somos mejores que otros. Así como el ídolo fue hecho del leño que se ocupó para hacer fuego y de todo lo que se le dio uso, así también nosotros somos del mismo material de todos aquellos. Por eso uno debe ser prudente. Cuando uno ya ha sido, esto solo es cuando uno ha sido tratado. Cuando uno ya ha sido tratado, uno guarda silencio. Mira, fíjate que fulano se robó tal cosa. Y vos qué decís, no, nada. Algo fue, algo le pasó. Es mejor pensar así, de seguro alguna trampa le pusieron. No, yo me imaginaba desde que lo vi, si es que tengo un sexto sentido. No hables así, porque el siguiente puede ser tú. A veces no sabemos el por qué las personas hacen o no hacen. Debemos de pensar, no sé qué haría yo. Porque si a mí me hubiera tocado el caso de Pedro, ¿qué le hubiera dicho yo al Señor? De seguro lo mismo. Entonces, muchos creamos nuestros propios dioses, como este que habla en Isaías 44. Pero, ¿cuáles son nuestros dioses? Fama, poder, dinero. ¿Cuál es el Dios que nosotros creamos? Si creamos un Dios de nuestra elección, nos engañamos y no podemos esperar que mejore nuestra vida, porque una de las cosas tremendas en las que terminamos, esto es el versículo 17, que tremendo como termina. ¿Qué va a pasar? Nosotros que tenemos, entiendo yo, el conocimiento de lo que es un ídolo, y que por el apóstol Pablo sabemos que un ídolo nada es, y por las escrituras sabemos que un ídolo tiene oídos pero no nos puede oír, que tiene ojos y no nos puede ver, etcétera, 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 y que para que se trasladen hay que cargarlos. Esto es en la idolatría esa mundana, pero no estamos hablando de esa idolatría. Estamos hablando de esta idolatría. Porque note el versículo 17. Y hace del sobrante un Dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame, porque mi Dios eres tú. ¿Lo puede librar? No. ¿Usted se puede librar a sí mismo? No. Piensa en eso. Yo no puedo. Por eso, qué tremendo. Tenemos que llegar a momentos donde tiene que derribar el Señor esa autoidolatría. Cuando llegamos a esta conclusión, Señor, si tú no me ayudas, Señor, si tú no me sacas, Señor, si tú no me provees, ahí es donde el Señor está haciendo que ese fuego extraño nos queme, nos haga cenizas. Porque Pedro estaba en un lugar donde él no debería de estar.
no se conocía a sí mismo. Él llegó ahí porque él creyó, no, yo le prometí al Señor y se lo voy a cumplir. Pero cuando ya empezó a sentir la potestad de muerte, algo que él no estaba diseñado para soportar, sino el Señor. Por eso, hermanos, seamos sabios. No, yo no puedo. No, yo no me voy a exponer. ¿Me estoy dando a entender? No, pero que sí, hermano. Y no porque usted no me entienda. Yo quiero estar seguro de que usted me está comprendiendo. Entonces queda claro que Pedro era de la misma naturaleza que los demás discípulos. No era mejor que los discípulos. No lo fue mejor que los discípulos. Hablando del acontecimiento. No lo fue. En ese momento no lo fue. Por eso el Señor tuvo que quemarle a Pedro o a Simón Pedro su diosito, él mismo. El que se alimenta de ceniza o de cenizas se extravía y perece, porque estando fuera del buen camino o en situación crítica, aunque suplique a su Dios, no lo ayudará, no lo salvará. Por eso le mencionaba el versículo número 17. Amén. Veamos el segundo punto. Resulta en el deterioro inconsciente de los hombres. Mire, resulta en el deterioro inconsciente de los hombres. Cuando uno no se conoce, hay peligros. Esto es cuando uno confía en sí mismo. Resulta en deterioro inconsciente de los hombres. Simón Pedro es el mejor ejemplo en lo que estamos viendo. Oseas, vamos a Oseas, capítulo número 7. Versículo número 9. Vamos a extraer solo ese versículo. Porque esto habla de la iniquidad y la rebelión de Israel. Abandonaron al Dios verdadero. Muchos fueron tras dioses ajenos y otros siguieron su propia habilidad, inteligencia. Quisieron independizarse, que yo creo que creían que podían. Pero oiga lo que dice el versículo número 9. De Efraín, está hablando de Israel. Dice, devoraron extraños su fuerza. Mire qué tremendo. Devoraron extraños su fuerza. Dios te había dicho, no te mezcles. No hagas alianza con inconversos. Pero el que confía en sí mismo, no, si yo voy a poder. No, si yo tengo el capital. No, si yo tengo la habilidad, yo tengo el conocimiento. No, yo conozco el mercado. Sí, pero no hagas alianzas con nadie. ¿Y cuántos de nosotros seguimos haciendo alianzas con inconversos? Y el Señor dice, no. No confíes en ti mismo, confía en mi palabra, confía en mí. Yo digo no, es no, porque hay una razón. Como es tan inmenso lo que es el yugo desigual, es tan inmenso y todos los cristianos quebrantamos eso. Es una verdad, porque muchos solo la queremos ver en lo que es pareja. No, hermano, eso es el ejemplo. Lo que acabo de decir de no unirnos en yugo desigual con los inconversos, con los impíos, ni en negocio ni en ninguna otra clase de cosas. Pero oiga lo que dice, devoraron extraños su fuerza. Oiga lo tremendo de confiar en uno mismo o de no conocerse. Y él no lo supo.
Qué terrible esto. Y él no lo supo. Y no solo eso, mire lo que sigue. Y aún canas le han cubierto, mire qué triste esto. Y aún canas, o sea, se puso viejo. Y él no lo supo. ¿Cuántos hay aquí que parecen cipotes de... Bueno, mejor no digo. Y él no lo supo, que no te has dado cuenta que ya envejeciste. Que no te has dado cuenta que sos un viejo. Y él no lo supo. ¿Por qué no lo supo? Bueno, el contexto dice, Efraín es torta no volteada, dijo. Y usted ya sabe qué significa eso. Y si no lo sabe, es porque no estuvo ese día. Y si no estuvo ese día es porque es como la mayoría. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Cuando uno se desconoce o cuando uno confía en uno mismo, es no conocerse, resulta en deterioro inconsciente de nuestra vida. Primero, se va perdiendo la sensibilidad. Imagínense qué tremendo. Se va perdiendo la sensibilidad. Cuando usted no se conoce, es insensible. Cuando usted confía en usted mismo, que es lo mismo. Cualquiera de las dos cosas que le diga es lo mismo. Se ha perdido la sensibilidad. Cuando dice el versículo número, en el 9, y aún canas le han cubierto, y él no lo supo, significa que también se llega a la vejez sin reformarse. Qué tremendo, hermano, llegar a viejo y no reformarnos. Llegar a viejo con los mismos vicios. Llegar a viejo con los mismos problemas. Llegar a viejo con los mismos desvaríos. Llegar a viejo con las mismas costumbres. Llegar a viejo con el mismo vocabulario. Llegar a viejo, etcétera, etcétera, etcétera. Y no percatarnos. Porque es triste cuando uno oye a las personas bien adultas decir malas palabras. Llegaron a viejos y no se reformaron. Esto significa que no adquiere sabiduría. No se da cuenta. Ni sabe de su decadencia senil. Ni tiene el verdadero conocimiento que lleva a una reformación. Amén. Ahora, note, el que se le quemara o el que quemaran el ídolo, Simón, era un beneficio para él. Entonces, por eso le dice, una vez vuelto, hablando de Lucas 22. Amén. Si quiere vayamos a Lucas. Lucas 22, 32. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú una vez vuelto, oiga, confirma a tus hermanos, o sea, convertido, o sea, transformado, o sea, te vas a dar cuenta que estás viejo. Te vas a dar cuenta que ya no sos el mismo joven. Joven en el sentido de cómo piensas. Porque no había pasado del día. Pero lo habían madurado en un día. ¿A cuántos nos maduran de un momento a otro? Una vergüenza nos madura en el momento. Bien me la gané por haber abierto mi trompa, digo. Bien me la gané cuando he chocado por estúpido. No me fui preso porque el hombre tuvo compasión de mí y me dijo, si me arregla el carro no se va preso porque usted me golpeó. Y la ley dice que si salgo golpeado usted se va preso. Se lo agradezco, le voy a pagar. ¿Y cuánto sale? $1,800.
maduré en el momento. No vuelves a andar así, como caballo sin cabestro. Nos maduran y de un momento a otro nos maduran, hermano. Nos llevamos de matoncitos, nos pegan una gran zarandeada, una golpiza pues, no como la de Pedro, no, de golpes. Y ahí nos dejan mansito y jamás le volvemos a ir a otro porque lo vimos pequeño, porque lo vimos delgadito y tenía cinta negra séptimo dan. ¿O no nos han avergonzado, hermanos varones pleitistas que somos? Solo yo, Señor. Solo yo soy Pedro aquí, Señor. Y eso que no nací en Santa Elena. Amén. Entonces la soberbia, el orgullo, impide que la gente se vuelva a Dios. ¿Por qué? Porque la soberbia no reconoce la necesidad de ayuda. Imagínense qué tremendo. No olvide a Simón. La soberbia impide que la gente se vuelva a Dios. ¿Por qué? Porque la soberbia no reconoce la necesidad de ayuda, ni humana ni divina. Tremendo. ¿En qué momento le pudo haber dicho Simón o Pedro? El Señor le dijo a Simón, Simón. O sea, le volvió, no eres totalmente restaurado. Todavía hay mucho Simón en ti, todavía hay mucha caña movida por el viento en ti. Por eso cuando usted se enfrenta a una situación, piensen que es caña movida por el viento. No sé si voy a aguantar, no sé si voy a poder, no sé si me va a doler. No solo es el golpe en la piel, no, me va a doler el tener que pagar. Por eso voy donde el médico, por eso voy a que me controlen, por eso voy a que me examinen. Porque no sé si después me va a doler pagar el precio, no voy a soportar. Efraín, al igual que Simón, no reconoce debilidad ni hierros. Y por eso su conducta es insolente y desafiante para los intereses de Jehová en Efraín y para los de Jesús, el Señor, en Simón. Porque eres insolente, porque eres desafiante, porque tú eres un ídolo, porque tú confías en ti mismo o porque tú no te conoces a ti mismo, no me sirves para mis intereses. Y que cuesta entender esta verdad. Nada de lo que hay en mí le sirve a Dios, solo única y exclusivamente mi buena disposición. Es lo único. El declararme inútil, eso le sirve al Señor. El declararme inocente, eso le sirve al Señor. ¿Por qué? Porque todo lo que yo haga, Él quiere que sea para su gloria. No para la mía. ¿Por qué? Porque no tengo capacidad, porque soy leño. Y mientras sea leño, no seré mejor para todo lo que hago. Y para con todo lo que están alrededor mío, no soy mejor que ellos. Entonces, lo que es carne y sangre no heredará el reino. Por eso el Señor no puede darnos ninguna gloria, no puede, hermano, porque si nos concede algo, tenemos la capacidad. Si a veces una cosa insignificante nos hace ver ante los demás el cobre que hay en nosotros. Y se lo podría decir de muchas maneras en esta mañana. Nos creemos, nos jactamos, erguimos nuestro cuello y aparecemos orfas. Cuello estirado, orfa. ¿Qué hubiera hecho yo a Belén? Perdí mi tiempo con esta Noemí, ese enfermo con el que me casé. Cristiano.
salcochado pues, pero cristiano. ¿O no piensan eso los inconversos de los cristianos? Mientras nos tengan, nos usan cuando nos des. Ya se dan cuenta de lo que dicen y piensan de nosotros. Perdí mi tiempo. Orfa. Señor, hoy no he tenido apoyo. No al que le dicen pollo, apoyo. Tercero, se manifiesta en confianza de sí mismo. Juan, capítulo 13. Versículo 37. ¿Ya lo tiene? Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Oiga, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Ah, significa que Pedro no se conocía. Y al no conocerse, confiaba en sí mismo. Porque si Pedro se hubiera conocido, le hubiera dicho, Señor, yo ahí no te puedo acompañar. Señor, yo lo veo la sangre y me desmayo, le dijo. Hermano, hay gente que ve sangre y se desmaya. Entonces supóngase que Pedro era de esos. Pero como él no sabía porque nunca había visto sangre. Usted porque nunca la ha visto negra. Pero el día que la vea negra... Yo conozco hermanos, yo conozco hermanos que entre una situación donde la vida está en un hilo, casi se desmayan. Y ellos no sabían. Disculpe lo que voy a decir, no sabían que eran tan cobardes en una situación como esa. No lo sabían. Entonces es bien fácil decir, no se preocupe, yo lo voy a acompañar. Si Pedro hubiera sabido que él no iba a poder, le hubiera dicho, Señor, yo no te puedo acompañar ahí. Por eso, quien tema y se estremezca, regrésese. ¡Qué tremendo! Gedeón. Quien tema y se estremezca, regrésese. Y qué tremendo la gran cantidad de gente que se fue a sus casas. Ah, y los acusaron de cobardes y de traidores. No. No fue así. Hermanos, pongamos nuestros pies sobre la tierra. Tratemos la manera de conocernos. Ahí están los proverbios. Nos alimentan el conocimiento de quiénes somos en realidad. Y qué tremendo cómo habla el proverbio de no meternos en pleitos, ¿verdad? Pedro no se asusta de seguirlo allá. Fíjese que desde el versículo 37 dice, le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo, no te puedo seguir? Esa palabra, seguir, significa andar junto a alguien por el mismo camino. Andar junto a alguien por el mismo camino. A mí alguien me dice, mire, vamos a tal parte, una invitación a pasear. Vamos, y es cálido. Ah, no. Yo soy inútil para el calor. Yo soy inútil para el calor. Y tuve un susto en mi vida, hermano. Yo le decía al Señor, yo sé que cuando tú me envíes al ministerio, me enviarás a un lugar fresco, agradable, y me mandaron a San Miguel. Y andando en San Miguel, le decía yo al Señor,
Señor, tú sabes que aquí ando por obediencia, Señor. Porque yo aquí, yo creo que no voy a aguantar. Si la hermana Berta Luz se ha ido de aquí, Señor, y que no la conocía. Y mire qué lindo el Señor. 6 meses después, Antiguo Cucatlán. Y usted sabe que aquí para salir, es preferible salir con suéter por el hecho de que es fresco y aquí es caliente. Ah, bueno, antes. Un montón de gente que se quejaba del calor. Sí, me acuerdo. Pero ¿sabe una cosa? Yo le fui honesto al Señor. Ay, Señor, si tú quieres aquí, pues aquí me la voy a aguantar, Señor. Yo no le dije eso. Le dije, Señor, tú sabes que aquí ando por obediencia. Tú sabes, le quería decir así, mira, oye, se lo digo a usted en confianza. Señor, me quieren quitar de encima, pero tú sabes que aquí no me gusta. Yo sé que algunos me entendieron lo que dije. Señor, aquí no me gusta, aquí no soporto. ¿Qué tal si le digo, Señor, aquí voy a estar? No, hermano. Seamos sabios. Señor, me conozco. Soy alérgico al calor, Señor. Me desespero. Me salen erupciones rojas en mi piel, me siento mal, me pica, me pongo peor cuando me las veo en el espejo. Me veo rojo. Señor, yo no soy rojo. No, hermano, por favor, estoy hablando de la piel. Hermano, le digo, Señor, yo me pongo peor. Andar junto a alguien por el mismo camino. Ahí la palabra griega es akolouteo. Eso le dijo Pedro, o Simón, le dijo al Señor, Señor, akolouteo. TH al final, akolouteo. Señor, yo puedo andar a donde tú. Hermano, oiga, el camino del Señor. No, yo creo que, lamentablemente, Pedro no se conocía. Por eso el Señor es maravilloso, porque como Él lo sabe todo, Simón, Simón, ¿sabes lo que estás diciendo, Simón? El Señor sabía que esa misma noche, Pedro no podía, apoloiteo, no podía estar junto a Él. ¿O acaso no lo seguía de lejos? Y entonces, ¿dónde estaba apoloiteo ahí? Si lo seguía de lejos, le dice la Escritura. Y Pedro le seguía de lejos. Bueno, ¿y dónde está lo que dijiste, Pedro? Que tenga entendimiento esta mañana. Pedro no se conocía y se protegería al negarlo. ¿Para qué se protegería? Para no morir. Mire el capítulo número 18, un poquito más adelante. Regáleme un minutito, ya me pasé del tiempo. 18:25 de Juan. Estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Estoy pensando en esto. Estoy pensando en esto. No lo soy. Y no era de la misma leña. Y él dijo, no lo soy. Hoy véalo al otro lado. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo,
¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Tremendo, ¿verdad? Y él quería caminar con el Señor, en el camino que camina el Señor. En nuestro entusiasmo es fácil hacer promesas, pero Dios sabe hasta dónde llega nuestro compromiso. Y el Señor fue maravilloso. ¿Sabe qué? El Señor le dice a uno, ¿estás seguro que lo vas a hacer? ¿Ya lo pensaste bien? ¿Crees que tú vas a poderlo hacer? Mire, el Señor no nos pide nada sin que nosotros lo pensemos. El Señor le dijo a Pedro, Pedro, fíjese bien, hermano, en el momento en que Pedro le dijo al Señor todas esas palabras, en ese mismo momento el Señor lo hizo querer entrar en razón, lo hizo que se conociera, porque él sí lo conocía. Te voy a decir quién eres. Pedro, te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Qué tremendo. El Señor nunca le va a pedir algo que usted no pueda. Y si usted está ofreciendo algo, el Señor en su misericordia va a decir, considéralo bien. En lugar de jactarnos, demostremos nuestro compromiso paso a paso al crecer en conocimiento de la palabra de Él y en nuestra fe. Comprometámonos en lo que sí hemos aprendido que podemos dar, que podemos hacer. En lo que desconocemos, no lo hagamos. No pecamos con eso, al contrario, nos preservamos de que nos hagan ceniza. De lo contrario, será amargo nuestro desengaño, al igual que Simón Pedro. No fue algo inesperado. Él ya lo sabía porque el Señor se lo había revelado, se lo había mostrado. Conclusión, no ignoremos quiénes somos. Pedro lo aprendió y lo entendió. Y oiga lo que aconsejó en 1 Pedro, capítulo 1, o el capítulo 5, perdón, y versículo 8. Mire qué tremenda la palabra. Sed sobrios. ¿Era sobrio Pedro cuando le dijo al Señor? No, ¿verdad? Mire hoy, sed sobrios. Ya estás viejo. Ya estás vieja. Sé sobria. Ya te salieron canas. Date cuenta. Sed sobrios. Aquí anda ese mismo joven, loco. Ya no era tiro loco McCloud. Aquí era un hombre cuerdo, un hombre que ya sabe que había madurado, un hombre que sabe que le había alcanzado la vejez. Y dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y en Romanos, Pablo no se queda atrás. Pablo dice en Romanos capítulo 7, Romanos capítulo 7, versículo número 18, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Señor, tú sabes que yo quisiera, en el caso de Simón, Señor, yo quisiera, pero no puedo. Amén. Por eso no podemos confiar en nosotros. No es suficiente, yo daré mi vida por ti. No es suficiente. Mejor, Señor, ayúdame a no negarte. Si no,
Imagínense, ¿qué tal si aquel joven, uno de los discípulos, que no voy a decir quién es para enseñárselo, si no lo saben la próxima vez, aquel joven que salió desnudo con una sábana? ¿Qué tal si hubiera dicho él igual que Pedro? Y como él no dijo nada, no aparece su nombre. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Si usted no puede, dígaselo al Señor. Con eso es suficiente. Padre, gracias en esta mañana. Porque, Señor, yo no me conozco, Señor. Porque en aquellas cosas que un día te dije, no las voy a hacer, las he hecho. Aquellas cosas que yo te decía hace muchos años, yo nunca voy a caminar por ahí. He caminado, Señor. ¿Cuántas veces, Señor, yo te dije, yo nunca te voy a negar? Y es triste, Señor, saber las veces que te he negado. Por eso hoy, Señor, prefiero ni siquiera pensar. No me atrevo ya a ofrecer cosas que no sé, Señor, si las voy a poder cumplir. He aprendido únicamente mejor a esperar en ti, a confiar en ti, porque en muchas ocasiones mi ídolo se ha hecho cenizas, porque no fue mejor que el que se ocupó para hacer fuego y calentarme, para hacer leña y hacer un asado, y para todos los usos que se le dieron. Señor, si a mi ídolo le dan fuego, también se vuelve cenizas. Y no quiero, Señor, alimentarme de cenizas. No quiero, Señor, alimentarme más de las cosas vanas. No quiero alimentarme de mí mismo. Porque no en vano, este cuerpo va a regresar al polvo, Señor. Porque no sirve. No se puede confiar en Él, no se puede descansar en Él. Día a día muere, día a día envejece, día a día se acerca a donde pertenece. Y por lo tanto, no podemos confiar en nuestras fuerzas. Hermano, si usted se declara impotente, si usted se declara débil, es lo mejor que puede hacer. Por eso, aquel profeta tremendo llegó a esta conclusión: no soy mejor que mis padres. ¿Sabe qué significó eso? Que fue alcanzado a misericordia. Señor, no soy mejor que mis padres. Elías. Por eso, cuando el Señor nos revele quiénes somos, aceptémoslo, reconozcámoslo y digamos: sí, Señor, soy cobarde. Sí, Señor, soy insensato. Sí, Señor, soy débil. Sí, Señor, cometo muchos yerros. Sí, Señor, soy ciego, pobre, desnudo. Y verá, hermano, cómo el auxilio, cómo la ayuda vendrá a nuestras vidas. ¿Sabe qué? El Señor no permitió que Pedro fuera totalmente destruido, solamente que aprendiera a conocerse a sí mismo. Y es por eso que hoy nos escribe y nos dice: sed sobrios,
y velad. Señor, gracias en esta mañana por lo que nos enseña, Señor, por los peligros de no conocernos a nosotros mismos. Recibe, Padre, en esta mañana la honra y la gloria. Y así como nos has bendecido aquí a nosotros, bendice a aquellos que nos oyen o nos oirán. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias